Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo. ¿Qué sentimientos tiene hacia ti en la actualidad? ¿Qué hará en un futuro o en la actualidad? Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y sobre todo comenta y sobre todo suscríbete para que podamos llegar a más personas y sobre todo gracias por verme. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram y neta.tarot. Sobre todo, esto no deja de ser un tarot interactivo. Quédate con los mensajes que más te resuenen y los que no, déjalos volar porque será para otra persona. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram y neta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Tendrás que elegir opción número 1, este corazón de color rojo. O opción número 2, este corazón que pone love y que aparece en corazones. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Ahora relájate y te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. ¿Qué sentimientos tiene hacia ti con la persona que estás preguntando? Opción número 1. Vamos a mirar el pasado porque siempre me gusta mirar el pasado, presente y futuro. Siendo opción número 1, que la que puso a mejor más distancia o un desengaño que te pudo un poco desengañar a esta persona, o tú creías que era de una manera y luego te diste cuenta que era de otra manera. Sí que es verdad que tuvisteis ahí una relación bastante bonita, comprometedora. Sí que es verdad que teníais como cosas más en común, sobre todo proyectos de pareja, pero en iros a vivir juntos. Siento que por ambas partes fue un flechazo, os gustasteis. Lo que pasa es que siendo opción número 1, que tú te sentías como pequeñita o pequeñito, ¿no? Es decir, te sentías como insegura porque a lo mejor esta persona podía tener X estudio o a lo mejor tú eres a lo mejor más extrovertida y a lo mejor sí que es verdad que te podías cortar con esta persona, él a lo mejor podía ser un poco más introvertido. Pensabas que era de una manera y a lo mejor luego resultaba que era de otra. No sé, siento opción número 1 que te pudiste como bloquear, coger miedo. Y la verdad es que a él le encantaba su opción número 1. Sí que es verdad opción número 1. También, ¿no? Siento de que venías de un pasado bastante en el amor bastante tóxico. Sí que es verdad que tuviste una relación bastante muy tóxica que te marcó bastante. Otras relaciones, ¿no? Que han sido muy narcisistas, muy tóxicos, ¿no? Y venías como muy tocada, muy tocado. Opción número 1. Sí que es verdad, opción número 1, ¿no? Que venías de un pasado que esa persona no te dejaba ser tú, o tú eras una persona que vestías de una manera, opción número 1, ¿no? Y a lo mejor tu expareja te prohibió, te cortó muchas las alas, estabas súper enamorada. Siento que también opción número 1, ¿no? Que a lo mejor esta persona podía beber mucho, ¿no? Y la situación se fue bastante de las manos, ¿no? Y con esta persona, pues a lo mejor inconscientemente podías reaccionar de alguna manera a la defensiva, que a lo mejor esta persona no entendía también, ¿no? Pero
a la hora de abrirte te supo comprender, fue un apoyo, fue una ayuda. Lo he pasado opción número uno, ¿no? Siento de que no estabas como preparada también, ¿no? A mejor en empezar una relación, en abrirte, cogiste como miedo, bloqueo, tenías como que sanar, ¿no? Opción número uno. Y a pesar de todo, decidiste a mejor tomar distancia o a mejor esta persona también, ¿no? Como vio que incluso siento opción número uno que había como sentimientos por ambas partes, pero él te dio como tu espacio, mejor dicho. Sí que es verdad que a lo mejor ha podido pasar un tiempo, a lo mejor habéis tenido algo de contacto, pero cada uno siento opción número uno que hicisteis como caminos diferentes. A lo mejor también lo habéis intentado con otras personas, pero opción número uno, pero no, por tu parte no ha funcionado. Incluso esta persona ha podido conocer a alguien, pero piensa mucho en ti, se quedó con ganas de... ¿Y si hubiéramos seguido o se lo pasaba bastante bien contigo? Opción número uno. Si tu pregunta es que está súper pillado, ¿quiere volver? Sí, opción número uno. Pero ahora siento de que como que no hay comunicación, se ha parado bastante la cosa. Vamos a ver qué pasará en un futuro. Lo que sí siento, opción número uno, que a lo mejor puede estar con alguien o a lo mejor te da como cosa, a lo mejor un poco como fue la situación, ¿no? Te da como vergüenza un poco, ¿no? O cosa que a lo mejor te da como el primer paso, opción número uno, ¿no? Pero sí que es verdad que piensas bastante en él o en ella. Esta persona, opción número uno, siento que o en la actualidad o ha roto ya con su pareja o romperá porque siento de que son muy diferentes, irán por caminos muy diferentes, opción número uno. Aparte esta persona quiere como volverlo a intentar, le quedó algo como pendiente, opción número uno. ¿Te volverá a escribir en un futuro? Sí. Pero siento de que aún pasará a lo mejor un mini tiempo, como máximo 3 meses, opción número uno. Siento de que a lo mejor él puede que te felicite por algo que puedas colgar en redes sociales o que te escriba porque a lo mejor es tu santo, tu cumpleaños, ¿no? Y a lo mejor por ahí podéis volver a tener comunicación. O a lo mejor tú cuelgas algo por redes sociales, ¿no? Y él te felicita. Y por ahí siento, opción número uno, que volveréis como a retomar contacto, volveréis como a quedar. Siento de que aún queda esa chispa, siento de que hay un retorno. Es que quedó algo. ¿Lo ves? Aparte tú con esta persona te sentías bastante protegida, amada. ¿Lo ves como el pasado vuelve? Opción número uno. ¿Lo ves? Tenéis cosas como que resolver, opción número uno. Lo ves, siento en un futuro, opción número uno, que te vas a sentir orgullosa de, sobre todo por esa situación que has tenido que... Es que me siento, opción número uno, que también, ¿no? Como que el pasado te persigue, ¿no? Sí que es verdad, opción número uno, que en un futuro yo te veo, sobre todo con la relación esta que te marcó bastante,
que lo vas a sanar, que vas a seguir hacia adelante, que en un futuro vas a estar mucho mejor. Si esta persona te molesta aún en la actualidad o no entiende que ya no vais a volver, tu expareja me refiero, el tóxico o la tóxica, si ves que esa situación se va de las manos, yo lo veo que tendrás que tomar decisiones serias, ¿vale? Con esta persona. Pero tú no vas a querer volver, o sea, para nada con esta persona de la relación tóxica, ¿vale? No, pero con esta persona por la que estás preguntando, yo siento que volveréis a empezar como una amistad. En un futuro yo os veo un retorno, volviendo a tener una relación. Sí que es verdad que te vas a abrir en el amor, te vas a sentir súper orgullosa o orgulloso de decir, por fin he sanado lo que tenía que sanar. Opción número 1, ahora me merezco ser feliz. Voy a abrir mi corazón a esta persona porque es una relación por destino. Es una relación que tiene mucho potencial. Opción número 1. Y también opción número 1, os espera mucha abundancia como pareja en todas las áreas de vuestra vida. Siento de que en un futuro, opción número 1, esta persona puede ser el padre de tus hijos. Veo que vais a formar una familia súper bonita. Y si no quieres tener hijos, pues un hogar súper feliz, abundante, próspero. Opción número 1, que siento que por fin también te lo mereces. Siento, opción número 1, que tampoco no has tenido a lo mejor un pasado fácil. Sí que es verdad que vienes tocada de una situación que te ha marcado. Siento de que opción número 1, ¿no? También que vienes de un pasado muy kármico, ¿no? Que siempre has estado también como rodeada mucha gente de narcisista. No te han sabido cómo valorarte como persona, ¿no? Y a lo mejor siento opción número 1, ¿no? Que has sido como la cabeza de turco de algunas personas muy cercanas a ti, ¿no? Y estás como cansada de estar siempre con gente negativa, tóxica, manipuladora, narcisista, ¿no? Y eso que ha sonado en la actualidad o en las parejas te ha podido como repercutir. Opción número 1. Que a lo mejor, ¿no? Has dado como válido ciertas situaciones, ciertos comentarios que tú a lo mejor en su momento, en un pasado, dabas como normal, ¿no? Y llegaste a un momento que como que petaste, por decirlo de una manera, ¿no? Y así que es verdad que repercutía mucho en tus relaciones, tanto en lo laboral, en amistades, en el amor. Pero yo opción número 1, como para ir finalizando, que esta persona está por destino, que yo os veo en una relación en un futuro, que esta persona te va a querer tanto en lo bueno como en lo malo, porque ven en ti un gran potencial como pareja. Aparte, eres una persona que te tiene como aventurera, muy extrovertida, nada tímida, eres muy abierta, muy abierto, y eso le encanta, eres una persona muy natural, y eso sí que es verdad que le encantó, se enamoró. Opción número 1, ¿no? Y él te ve como alguien muy diferente, que siempre le sacas como una sonrisa, echa de menos cuando estabais juntos, ¿no? Esas conversaciones tan bonitas que teníais, aparte eras una persona súper cariñosa, le encantaba siempre que le dieses los buenos días, las buenas noches, ¿no? Siempre se le escapaba una sonrisa. Vas a ser su mejor orgullo. Opción número 1, qué bonito. Veo mucho amor, ábrete, esta persona viene, él moverá ficha más adelante, opción número 1. Y sobre todo, os espera mucha abundancia en todas las áreas de vuestra vida.
en vuestra relación. Qué bonito, opción número 1. Suscríbete, regálame un like, comenta. Os envío muchas bendiciones, mucho amor. Y vayamos por la opción número 2. Hola, opción 2. ¿Qué siente por ti, por la persona que estás preguntando? Primero tiraré pasado, presente y futuro. Yo aquí lo que siento, opción número 1, que tú cuando pudiste conocer a esta persona o esta persona estaba con alguien o a punto de terminar con alguien. Sí que es verdad, siento que lo tuviste que conocer a lo mejor por amistad o en un trabajo. Pero tú cuando también sí que lo conociste a esta persona por la que estás preguntando, opción número 1, ¿no? Tampoco no estabas como muy predispuesta en tener una relación, pero sí que es verdad que tuvisteis como un flechazo, fue un amor a primera vista, la verdad. Pero ahí se quedó, ¿no? Que siento opción número 1, que ya con la mirada, con el habla, tuvisteis mucha conexión, incluso con la persona que estaba o las personas que os conocen, ¿no? Que se dieron cuenta, porque a veces los gestos, la mirada, el feeling que pudisteis hablar, es que eso se dice mucho, ¿no? Es que eso se nota y no pudisteis como disimular. Sí que es verdad que hubo mucho tonteo, pero siempre, si estaba su pareja actuar, siempre con manteniendo la forma, no sé si me explico, ¿vale? Pero sí que es verdad que tú entendiste que esta persona estaba con alguien o estaba a punto de terminar, pero le diste tu tiempo porque sabías que eso no iba a funcionar. Yo ahora te dejo y me voy y empiezo con otra relación. No, le diste tu tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que también tú no estabas como muy predispuesta, muy predispuesto. Sí que es verdad que igualmente os escribíais mucho por redes sociales, por WhatsApp, ¿no? Y la verdad es que la química siempre estaba ahí, ¿no? Pero siento de que opción número 1, ¿no? Como que esta persona también, ¿no? Lo dejó con su expareja o a lo mejor alargó un poco la situación, ¿no? Pero igualmente, siento opción número 2, ¿no? Como que si no te suena la opción número 2, yo te aconsejo que veas la opción número 1. Sí que es verdad, opción número 2, que tú también luego pues hiciste tu vida, conociste a otras personas, tuviste otra relación. Pero igualmente siempre como que te felicitaba para tus cumpleaños. Sí que es verdad, opción número 1, opción número 2, ¿no? Que tú igualmente, el contacto es que lo teníais, o sea, siempre hablabais, a lo mejor, mira, estoy conociendo a esta persona. Pero también siento opción número 2, ¿no? Que tú a lo mejor cuando tú estabas con alguien, él estaba libre, ¿no? Y a lo mejor si él luego, cuando ya dejó a su expareja, conoció a lo mejor otra persona, tú estabas libre, no sé, fue un como, ahora sí, pero ahora no puedo, no sé, un cúmulo ahí. Pero sí que es verdad, opción número 2, que siempre te ha quedado como la cosilla, ¿no? De, ¿y si con él o con ella? Me gustaría, porque siento que hay bastante química. Aparte, sí que es verdad, opción número 2, ¿no? Que habéis estudiado casi lo mismo o trabajáis en el mismo campo, ¿no? Sí que es verdad también que sois como que tenéis muchas cosas en común. Os gusta, por ejemplo, sobre todo leer, visitar museos. Sois personas muy tranquilas, muy extrovertidas, ambos, pero
hacer como cosas, aventuras, no os gusta como salir de fiesta, ni bebés, no sé, os veo personas muy sanas, no fumáis, incluso odiáis las personas que fuman, ¿no? Que se meten X cosas. Sois bastantes personas muy sanas. Os gusta la naturaleza, el comer sano, cuidaros, el estar con personas que os aporten, no estar con personas con conversaciones inútiles, por decirlo de una manera, ¿no? Sí que es verdad, opción número dos, ¿no? Que igualmente a lo mejor habéis podido ir a tomar un café, de qué tal tu vida, tal, ¿no? Pero ya está, siempre se ha quedado como ahí, ¿no? Porque a lo mejor no habéis sido como en ese momento personas libres. ¿Qué pasará en un futuro? Yo siento opción número dos que igualmente esta persona te atrae, te pone, ¿vale? En todos los sentidos. Sí que es verdad que te da cosa mejor como dar el primer paso o por la persona que estás preguntando. Pero siento opción número dos que en un futuro llegará un momento que aunque a lo mejor por ambas partes uno de los dos no esté libre, pero la conversación vais a dejar como las puertas abiertas de decir, me gusta estar, pero entiendo que tú estás con alguien. Pero siento en un futuro que si esta persona, por la persona que estás preguntando, opción número dos, llegará un momento que sí que es verdad que no parará de pensar en ti. Sí que es verdad que si está con alguien tonteando, tendrá que ser sincero en no darle esperanza a alguien, porque sí que es verdad que él o ella le queda algo pendiente contigo y piensa en ti y está súper pillado, ¿eh? Porque se imagina contigo una vida, el que podía haber pasado. Aparte es una persona súper divertida, graciosa. Os veo súper espirituales, súper hippies, que os encanta. Nos gusta mucho estar rodeada con muchas personas, opción número dos, ¿no? Que vamos, que vosotros dos ya os apañáis bastante bien, que no necesitáis a veces tantas personas, porque os encantaría tener una relación. Sí que es verdad que lo habéis fantaseado, soñado. Sí que es verdad que últimamente no paras de pensar en él o en ella. Siento de que... ¿Sabes también lo que pasa? Opción número dos, ¿no? Que te cuesta ya concentrarte en tu vida, en las cosas más simples. Sí que es verdad que ya llega un momento como que lo estás pasando mal, ¿no? Porque tú quieres algo y a lo mejor no te llega como... No puedes como avanzar en tu vida, ¿no? Opción número dos, ¿no? Porque quieres, pero no se da. Pero ten confianza, opción número dos, que esta persona llegará a un momento de que te va a abrir su corazón, llegará un momento también, ¿no? Lo ves, sufrimiento emocional, sí que es verdad, opción número dos, ¿no? Que lo estás pasando bastante mal, ¿no? Y como que el pasado te persigue. Pero lo que quiero decir, opción número dos, que tengas la confianza suficiente que en un futuro esta persona será totalmente sincero, sincera con la persona que a lo mejor puede estar conociendo. Va a cortar porque él quiere algo contigo, quiere una relación desde hace años, meses. Y esto ya viene de mucho atrás, opción número dos. Pero nunca habéis como perdido como el contacto, aunque a lo mejor ha pasado semanas o algún mes, como máximo tres, que no habéis sabido, pero siempre como que os buscáis, ¿no? Pero siempre es... a ver, ¿cómo lo digo? Si habéis tenido algo o esa persona ha tenido algo, siempre con el máximo respeto. Pero esta persona en un futuro, opción número dos, te buscará, se abrirá a ti, te dirá, mira, tú me gustas desde hace tiempo, yo quiero conocerte, quiero una relación contigo, a ver qué pasa y vamos a lanzarnos.
Y yo te veo en un futuro opción número 2 teniendo una relación con esta persona porque os complementéis bastante bien. Aparte yo veo que hay muchas cosas pendientes sexualmente, os atraéis un montón. Veo mucha química en ese aspecto. También en lo emocional. Y yo os veo en un futuro, incluso en menos de 3 años o 4, tirando para largo, opción número 2, os veo casando, teniendo una relación bastante estable, opción número 2. Incluso es que os veo que vais a hacer muchas cosas, viajes, aventuras, incluso viajando bastante, porque sois muy aventureros, opción número 2, qué bonito. Incluso siento también, ¿no? Que os gusta mucho el mundo de espiritualidad, ¿no? Os encanta meditar, pasear por la naturaleza, incluso os veo como a lo mejor en casa haciendo yoga, ¿no? Reiki, o sea, también como que le encanta estos temas, opción número 2, ¿no? Qué bonito. Y opción número 2, si tú a lo mejor también, ¿no? Estás a lo mejor actualmente conociendo a alguien, también lo que me está diciendo, sé que esto le puede resonar en concreto específicamente para alguien, debes de ser sincero o sincera, ¿vale? En plan de que tú tienes como sentimientos por alguien y que dejas la puerta abierta a esa persona. Es que sobre todo, opción número 2, si es tu caso, debes de ser bastante sincero, sincera y no darle vueltas de tú quieres a esta persona y para adelante. Opción número 2. Sobre todo me viene la palabra arriesgar. Arriesgate con esta persona. No alarguéis algo que sabes que es tu mayor felicidad, opción número 2, y te veo bastante feliz con esta persona y para adelante. Y bueno, opción número 2, espero que te haya gustado. Suscríbete, regálame un like. Gracias, gracias, gracias por verme, de verdad. Os quiero, os amo. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Te envío mucho amor, mucho cariño y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.